ideal para cada proyecto. De pronto me informan si me están escuchando bien. Ingrid, Sí, te confirmo, te escuchamos perfecto. bueno, de acuerdo. Siguiente, David, por favor. Bueno, acá iniciamos presentándonos. Mi nombre es Luis Tavares. Yo soy el Team Leader Comercial del país para Microl en Colombia. Les dejo pues mi celular y mi correo por si necesitan alguna cosa. Y también quiero presentarles a mi compañero David Fuentes. Él es ingeniero especialista en mantenimiento, Microl en Colombia. También está pues su número de celular y su correo. Las preguntas nos gustaría que las hicieran al final para que podamos darle vía libre a lo que es el tema de, de capacitación. De todas maneras, cualquier pregunta que tengan la van colocando en el chat y al final las vamos contestando. Siguiente, por favor, David. Perfecto. ¿Cuál es la necesidad de mi proyecto? Al momento de seleccionar una pintura, aún sin tener en cuenta las tonalidades o los acabados, es muy importante considerar la calidad de las pinturas a usar en tu proyecto. Y fuera de considerarlas, recuerden muy bien, primero que todo, la buena preparación de la superficie. Casi que el 80% de las garantías se debe a la mala preparación de la superficie. Esto determinará la resistencia a la limpieza y el buen cubrimiento de la pintura. Entonces, empecemos con algo muy práctico. Empecemos comentando para qué nos sirve la pintura. Primero, la pintura protege nuestras superficies de los estados climáticos. Además de eso, ilumina nuestros espacios, da alegría a muebles, puertas, entre otros. Hasta es la herramienta de expresión para nuestra creatividad. Los que de pronto se acuerdan y estuvieron con nosotros la vez pasada que dimos la psicología de color. En resumen, juegan un rol muy importante en el día a día de todas las personas. Toda esta parte de la buena manutención y para qué nos sirve la pintura. Ya el simple hecho de elegir colores, sea por las amplias tonalidades que existen en el mercado o porque nos cuesta visualizar las combinaciones posibles dentro de una habitación, esto puede resultar un completo desafío. Por lo cual, si a eso le sumáramos el hecho de tener que buscar la pintura adecuada para cada tipo de superficie, considerando obviamente las cualidades protectoras. Nos volveríamos realmente unos locos buscando todas estas cosas y diríamos, no, pero es que ya, yo simplemente compro una pintura y la aplico y ya. Pero ese es el motivo por que hablaremos un poco del tema. Todas las pinturas suelen tener una base, la cual llamamos imprimación, utilizada sobre paredes vírgenes, sobre cambios de colores, entre otros. Este objetivo es tapar imperfecciones y lograr un acabado más detallado. Acá te vamos a contar sobre todos los diferentes tipos de pintura para que estés mejor informado a la hora de solicitar un servicio profesional. Siguiente, por favor. Bueno, ahí lo dejamos un momentico, David, si eres tan amable. Hay muchas personas que se preguntan cada cuánto debo pintar. No sé si de pronto tienen por ahí un micrófono abierto. Bueno, muchas personas se preguntan cada cuánto deberíamos pintar. Dar un número cierto es difícil, ya que no existen normas preestablecidas que nos garanticen el buen mantenimiento de nuestra vivienda.
¿cierto? Depende mucho de las personas que vivan en la casa y del tipo de vida que lleven. Si hay niños, las paredes obviamente se van a ensuciar mucho más fácil, por lo que se debería pintar con mayor frecuencia. Lo mismo ocurre cuando se tienen mascotas, especialmente perros grandes. Por otro lado, cuando hay fumadores, las paredes y los techos tenderán a oscurecerse o incluso aparecerán manchas, dando. Luis, disculpa, te silencié sin culpa. Puedes volver a activar tu audio. A las personas que tienen el micrófono encendido, les agradezco, por favor, apagarlo para no generar una interferencia. Listo, Luis, si quieres activar tu micrófono, discúlpame. Listo, no hay problema. David, ¿nos podemos devolver, porfa? Eso. Dale la siguiente, por favor. Correcto. ¿Por qué se necesita la pintura? Primero, tenemos la durabilidad, protección de las superficies, que es lo más importante y de pronto lo que menos buscamos. Cubrimiento de acabados anteriores, apariencia estética, en estas está el cambio de color, brillo y textura. Es muy importante que, sí, o sea, fuera de que estamos buscando la parte estética, también estemos considerando la parte de cubrimiento, durabilidad y protección de la superficie. De esta manera, de este modo, realmente podemos extender y tener una vida longeva de la pintura que vayamos a conseguir. Siguiente, David, por favor. Aquí vemos, ¿qué es la pintura? Esta era la que veíamos ahorita. La pintura hace referencia a un líquido viscoso, el cual es usado para brindar características de protección y decoración en espacios, sea para uso interior o exterior, según sean las necesidades del proyecto. Obviamente la pintura interior y exterior siempre van a ser diferentes. Ahorita les vamos a dar el porqué. Igual los componentes son totalmente diferentes porque, como dice la palabra, para el exterior necesitamos que realmente cubra y proteja sobre los agentes exteriores, que es el sol, la humedad, en la parte del norte la salinidad, entre otros. Y para el interior, que tenga la protección y los ciclos de lavado que nos dice la norma NTC, que ahorita les vamos a hablar un poco de la misma. Todo producto de pintura se compone de 4 ingredientes primarios, los cuales son solventes, aditivos, resina y pigmentos. Es muy importante tener esto en cuenta para que, sobre todo con algunos tipos de pintura que dicen que no se debe diluir, es porque ya está formulada bajo estos 4 elementos o componentes que ya están estructurados. Vuelvo y se lo repito: agua, aditivos, pegamento y pigmento. La siguiente, por favor, David. Perfecto. Antes de iniciar con el tema del dióxido de titanio, quería decirles que pintar regularmente nos ayuda a aumentar el valor percibido, ofreciendo mayor claridad y sensación de amplitud. Eso lo tenemos claro, inclusive más que todo se usa el color blanco. En este caso, moderna e innovadoramente, estamos usando los off-white, que pueden encontrarlos en los diferentes Fandec. Subir el valor de reventa o alquiler, tener la oportunidad para actualizar el estilo o renovar el ambiente, ocultar desperfectos tales como manchas, proteger las paredes de humedad. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis en la ocultar desperfectos tales como manchas. Es muy importante, muchachos, que si tenemos una mancha de mojo,
o un hongo, realmente cualquier pintura no la va a tapar. O bueno, hay de pronto pintura que se la va a poder tapar 2 o 3 meses, pero lo más importante cuando tenemos hongos es realmente atacar primero la raíz de donde surge el hongo, lo mismo en partes de cuando tenemos humedad. No hay ninguna pintura en el mundo, pues hasta el momento, que si tú tienes humedad, te va a dejar pues la superficie bien. No, primero siempre hay que llegar a la raíz de la humedad para poder que la pintura o este revestimiento pueda estar indicado en la zona, en la parte pues que tiene la afección. La proporción y calidad de los materiales usados para la fabricación determinarán la resistencia de la pintura. Las pinturas de alta calidad utilizan básicamente como pigmento principal el dióxido de titanio, y las de baja calidad utilizan talco, yeso y carbonato de calcio, entre otros. El dióxido de titanio nos brinda pinturas más blancas, colores más puros y un buen poder cubriente. El dióxido de titanio, señores, es un compuesto inorgánico de color blanco que se emplea desde casi un siglo en una enorme cantidad de productos, no solamente en la parte de pinturas, se emplea también inclusive en gastronomía. Se confía en esta sustancia porque aporta luminosidad sin ser tóxica ni reactiva. Es un plus que nos brinda este material, obviamente, y nos ayuda a ganar puntos en la certificación LEED, que es una certificación donde se emplean productos sostenibles que no te van a afectar a ti, a tus seres queridos, a tus mascotas, ni mucho menos al ambiente. ¿Qué pasa? Esto permite intensificar la blancura y el brillo de muchos materiales de forma segura. Es lo que hace el dióxido de titanio. Se trata del pigmento conocido más blanco y brillante, posee cualidades reflectantes y es capaz tanto de dispersar como de absorber los rayos ultravioleta. También se le denomina el blanco perfecto o el blanco más blanco, por sus potentes cualidades blanqueadoras. En la década de 1920, inclusive hoy en día, la mayoría de los fabricantes de pintura empleaban blanco de plomo, que es extremadamente tóxico. Por eso muchas veces cuando vemos que hay cuñetes en otros sitios que valen 100.000, 85.000 pesos, son pintura que realmente tienen un gran porcentaje de plomo. Como lo dije anteriormente, son extremadamente tóxicos y no te permiten la blancura e intensificar los colores, el brillo y el perfecto acabado. La mayoría de los fabricantes de pintura emplean blanco de plomo como blanqueador y no querían cambiar al dióxido de titanio, en parte porque esta sustancia tiene un coste superior. Entonces, más que todo, se fabricaban en ese entonces, aún todavía hay proveedores o gente que la fabrica, y por eso es que es tan relativamente barata. Pasemos la siguiente, por favor, David. ¿Qué es la resina? La resina es el segundo ingrediente más importante en la pintura. Este producto brinda las propiedades de adherencia y resistencia a la abrasión. Las resinas van a variar según sea el uso que necesitemos dar a la pintura. Serán más resistentes a la lavabilidad, es los productos de uso interior, y más protectoras en las condiciones ambientales. Las resinas acrílicas para uso exterior. Aquí hay algo muy importante, señores. Acá lo importante es, voy a poner el siguiente ejemplo. Muchas veces, y toda la vida ha transcurrido, que cuando decimos vamos a fondear, normalmente se consume pintura tipo 2 o pintura tipo 3. Este tipo de pinturas
es a base de talcos, como estábamos hablando ahora. Quizás a muchos les ha ido súper bien fondeando con este tipo de pintura. Y sí, les puede ir muy bien fondeando, pero no es el deber ser. El deber ser es primero poner un tipo de resina. En esto nos basamos con el primer o imprimante, dándole una preparación adecuada a la pintura en el reposo de la superficie. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces siempre pongo este ejemplo para que se capte de una forma más dinámica. Si a la suela de un zapato se despega la suela del zapato, normalmente se le echa pega loca para que esta pega tenga mejor adherencia al tipo de material que hay. Si le ponemos colbón, ahí es como hago la contraparte con una pintura tipo 2 o tipo 3, ¿cuánto podría durar esta suela pegada del zapato? O sea, pueden ser horas o si mucho un día. A esto me refiero de la excelente preparación de la superficie con una imprimante o primer Luis, discúlpame, no sé si David me confirmas, por favor, si estoy solo yo, la que de tiene, la que está escuchando sí. a Hola, Luis La lejos. siguiente, por favor. escucho perfecto. No sé si es de pronto el audio de Luis. Se escucha mal. Sí, se escucha entrecortado. Luis, Se escucha lo muy último. entrecortado. Demasiado entrecortado. Sí, Luis, Gracias. fueron los últimos 5 minutos, no, mentiras, los últimos 2 minutos que se te escucharon entrecortados. Sigue la interferencia. Bueno, ¿ahí qué tal me escuchan? Sí, ya te escuchamos mejor. Perfecto. Perfecto. Entonces, les estaba contando que con lo de la suela del zapato normalmente la pegamos es con pega loca y no con, por decir, con un colbón. Esto realmente es la parte indicada para que perdure y sea longeva la parte del pegamento, la adherencia al material. Lo mismo pasa con estas partes de imprimantes o primer, o lo que normalmente o famosamente llamamos fondear. Cuando hacemos este fondeo, tenemos es que buscar pinturas, perdón, tenemos que buscar resina para que por medio de esta tengamos la adherencia perfecta y podamos tener una excelente preparación de la superficie. David, ¿me puedes colaborar con la siguiente, por favor? Perfecto. ¿Qué es la lavabilidad? Característica de un recubrimiento que determinado el grado de remoción de manchas. Es determinar cuánta cantidad de mancha se puede eliminar de la superficie sin que presente problema de desprendimiento, ampollamiento, cuarteamiento, decoloración, entre otros. Inclusive, bajo la norma, la NTC 1335, que exige que una pintura tipo 1 tiene que remover el mayor al 80% de cualquier mancha. Esto se logra y es posible dando una buena preparación de la superficie y adrede a esto es muy importante también dejar un lapso de fraguado o secado para la misma. Ese fraguado o secado es muy importante ya que muchas personas quizás no lo saben y han cometido de pronto el error de limpiar una superficie en menos de 30 días. ¿Qué pasa con esto? Cuando limpiamos la superficie en menos de 30 días después de haber pintado, va a sufrir la superficie porque hay algo que, como les estaba diciendo ahora, un fraguado que tiene que curar 30 días para poder generar abrasión. Entonces, esto para que lo tengan muy en cuenta. Siguiente, David, porfa.
Bueno, ¿cómo se termina la lavabilidad? Se realiza en un dispositivo especializado, el cual usa un material que hace las veces de detergente o esponja. Es el que vemos ahí en la imagen. El proceso tiene en consideración la aplicación de producto en las mismas condiciones que el método de abrasión húmedo. Luego se procede a manchar como con salsa de tomate, mostaza, labial, lápiz negro, lápiz rojo, refresco de Coca-Cola, entre otros. Se programa una cantidad de ciclos de paso de la esponja con el detergente. Esto normalmente, como les decía ahorita, la remoción de manchas es igual o mayor al 80%. Esto lo definió la NTC 1335, que es la norma técnica colombiana para el uso de pinturas interiores. También vamos a tratar de compartirles ahorita, yo mismo los voy a tratar de compartir ahorita por acá, también la norma que es la NTC 5828, que es la norma técnica colombiana para pinturas exteriores. La pintura tipo debe de tener una remoción de manchas igual o superior al 80%, como podemos ver aquí en este cuadro. Después, la resistencia a la abrasión húmeda debe de ser de 400, igual o mayor a 400. Esto es lo que nos dice la NTC que les estaba contando ahorita, la NTC 1335 en tipología. La tipo 1 debe tener igual o mayor a 400 ciclos de lavado. Y obviamente el poder cubriente es la relación de contraste y debe ser igual o mayor a 96. Esto es solamente apenas algunas de los campos o de los ítems que la norma NTC 1335 exige para un tipo de pintura tipo 1. De igual forma, ahorita que les pueda compartir la norma o la pueden investigar y descargar desde internet, son varios ítems los cuales debe tener la etiqueta de la pintura a la hora de ustedes comprarla. ¿Me colaboras, David, porfa, con la próxima? Bueno, que es algo muy importante. ¿Qué pintura usar? Necesitamos entender cuál es la necesidad de pintura que tiene nuestro proyecto. Entonces vamos a ver lo que es cobertura, resistencia a las manchas, lavabilidad, resistencia a los hongos, perdón, algún uso especial. Las pinturas se separan en base a sus características y su relación con el medio que lo rodea. Esto quiere decir que pinturas que se usan para exteriores, ojo con esto, es muy importante, no son iguales a las pinturas que se usan para interior. Por este motivo, esta es la primera caracterización que haremos. Las pinturas de exterior son pinturas que suelen ser mucho menos agradables al tacto, la vista, y ya que las hacen resistentes a las adversidades climáticas, con el objetivo de que no se desgasten ni con la lluvia, el sol, la salinidad, el viento, entre otros. En cambio, la pintura interior, estas son las más importantes a la hora del planeamiento de la casa, ya que son las que nos acompañarán, inclusive cuando estemos comiendo, cuando estemos descansando, cuando estemos inclusive trabajando, cuando queramos estar pensando en innovar algo nuevo, tener creatividad, entre otros. Este tipo de pintura tenemos diferentes opciones que el mercado nos puede ofrecer. Entonces es muy importante separar lo que es una pintura al exterior y una pintura al interior. ¿Me regalas, por favor, David, la próxima? Eso. Preparación de superficies. La pintura no puede decidir en qué superficie va a fallar. Lo que les decía ahorita que era un 80, realmente es el 98% de las fallas del producto se debe a la falta de preparación de superficie, métodos de aplicación inadecuados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Lo primero que hay que considerar es el material sobre el cual vamos a pintar. Si es yeso, si es ladrillo, si es hierro, si es madera.
si se va a pintar en interior o en exterior. Acuérdense que ya hicimos ahí cuál es la deducción y la diferencia entre ambos tipos de pintura. Las pinturas al agua, vinílicas acrílicas, ideales para interiores y exteriores. Secan rápidamente y se pueden repintar de 4 a 6 horas después de la segunda mano, según el tipo de pintura. Tienen mediana resistencia a la alcalinidad y los factores de riesgo en cada ambiente también tenemos que proveerlos. Como les decía ahorita, la humedad, salinidad, los rayos UV y la acidez atmosférica, que es la parte de área industrial. Aquí viene algo muy interesante. Brillante o mate. Inclusive se tiene la pintura en acabados desde bajo brillo hasta brillante, porque esto nos va a ayudar bastante en la protección de la misma superficie. Las pinturas mate disimulan mejor los defectos de una superficie, pero son menos impermeables que las de acabado desde bajo brillo hasta brillante, porque si las aplicamos cuando están en la superficie, microscópicamente podemos ver que el poro es mucho más abierto que el de una pintura desde bajo brillo hasta brillante, que por ende es más cerrado y tiende menos a ensuciarse. Las pinturas desde bajo brillo hasta brillante poseen mayor impermeabilidad, pero a veces resaltan los defectos de las superficies cuando éstas no están bien preparadas y exigen una cuidadosa preparación previa, entre ellas no dilución y el tiempo de secado entre mano y mano. También es importante saber que si pintas un color claro sobre un oscuro, hay que aplicar primero un primer o imprimante para reducir la diferencia del color y las manos que se deben poner sean menos. La preparación de la superficie realmente es un proceso, señores, por el cual se limpia un sustrato que va a ser expuesto a agentes contaminantes y o corrosivos de todas las impurezas que puedan ocasionar fallas prematuras en el sistema de protección para permitir que los recubrimientos aplicados sobre él, al adherirse completamente, lo protejan de forma eficaz. Estamos diciendo que cuando queremos o tenemos una protección, perdón, una adherencia sostenible, es como esa cinta Velcro que ustedes conocen. Este tipo de resina, como es el imprimante o primer, va a generar ese tipo de fenómeno que es la adherencia total a la superficie y por ella a la pintura final. El objetivo principal a la hora de preparar una superficie antes de aplicar cualquier recubrimiento consiste básicamente en crear las condiciones apropiadas para generar una excelente adherencia. En ocasiones, señores, les cuento que durante los procesos de pintado o repintado de una superficie, la atención se suele centrar en la elección de los diferentes productos. Sin embargo, uno de los pasos más importantes en cualquiera de los procesos de pintado es la correcta preparación de la superficie, la cual se basa sobre la que nos apoyaremos para tener un excelente resultado. Es más, una eficiente preparación de la superficie a pintar, seguida de un buen sistema de pinturas, puede acarrear peores resultados que el empleo de productos de baja calidad sobre una muy buena preparación de la superficie. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar que la mayoría de casos de garantía, y es el 98% que es estadísticamente, las fallas del producto se deben a la falta de preparación de la misma. David, te cedo el turno. Luis, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Quiero hacer aquí una pequeña pausa antes de continuar con nuestro tema de esta noche y extenderle nuevamente la bienvenida a los 103 especialistas que ya se han conectado. Como no todos pudieron estar desde un principio, recordarles un par de detalles. Al final en cada presentación, al final, pueden ver nuestros nombres y números de contacto, así como las direcciones de email, dado que como al final quizás no vamos a poder atender todas las dudas que tengan los especialistas, pueden contactarnos a través de esos números y con mucho gusto podremos complementar la información. Así que bienvenidos a todos, mi nombre es David Fuentes,
les acompañaré en esta segunda parte. Luis nos habló de unos temas bastante importantes. Recuerden que hoy estamos hablando sobre cómo seleccionar la pintura ideal para cada proyecto. Entonces, a partir de este momento, quisiera pedirles a cada uno que imaginemos alguno de los proyectos que en este momento estamos desarrollando. Ya Luis, en la temática que abarcó, nos explicó un poco de qué es la pintura, las resinas en distintas partes que la componen, ¿sí? Y algunos elementos de norma de la NTC 1335 y la 1357 sobre ciclos de lavabilidad y demás. Esta información es una de las que digo que podemos luego compartir a través de estos números de contactos, tanto las normas como algunas fichas técnicas que sé que vamos a necesitar en los proyectos. Llegó el momento de llevarlo entonces a la práctica. Digamos que en el mercado existe una amplia oferta de todos los productos de pintura y ya debemos ir un poquito a lo específico. Cuando hablamos de pintura, usualmente encontramos dos grandes bloques o segmentos: pintura arquitectónica y pintura industrial, ¿sí? La pintura industrial encierra todo aquello que Por es... favor, no rayen la pantalla, que mire que no dejan ver la información. Gracias. David, ¿me puedes hacer un favor? ¿Podrías compartir nuevamente la pantalla para eliminar estas líneas? A las personas que rayaron la pantalla ya les escribí para que me colaboren de no rayarla. Muchas gracias. Ok, déjame entonces, por aquí un momento. Listo. Aquí. Listo. ¿Me confirman, por favor, si Sí, la ven te correctamente? confirmo. Ya te quedó ok. Sí, Gracias. listo. Bien, gracias. Gracias, Ingrid. Ingrid también nos había dejado en el chat aquí un comercial pequeño, un link donde luego podemos tener acceso a las presentaciones, así que súper valioso para que lo tengamos presente en el chat. Les decía que tenemos dos grupos grandes de pinturas, las pinturas arquitectónicas y las industriales. En el segmento de las industriales encontraremos lo que son epóxicas, esmaltes, tanto base de agua como base solvente, pinturas de tráfico y demás. Y hoy vamos a ahondar un poco en lo que son las pinturas arquitectónicas. ¿Qué son las pinturas arquitectónicas y por qué las estamos abarcando hoy? Son las que encontramos usualmente en nuestros edificios de residencia, decoración, protección de edificios, zonas comerciales e industriales. Y derivan principalmente de látex, base de agua o vinilo, ¿sí? Nosotros, dentro de la gama que manejamos, somos fuertes en el segmento de las pinturas vinílicas y vinilacrílicas. Queremos hablarles un poco de eso. Les decía que pensáramos en uno de los proyectos que estamos manejando y queremos mostrarles la oferta que hay y cómo elegirla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Para eso encontramos dentro de la gama Color tres tipos diferentes de calidades. Creo que hay un micrófono encendido. Vamos a ver si logramos avanzar. Dentro de la gama de Color manejamos tres tipos de calidades. Iniciamos por una calidad básica que se llama estándar. Luego seguimos con una que es la que más se encuentra en el mercado, que es la línea Premium. Y finalmente tenemos un producto top que se llama Deluxe. Antes de avanzar en los detalles de cada una de ellas, recordarles que este producto cuenta con todo el soporte y garantía de constructor y home center. Esto es clave para todos nuestros procesos de garantía y postventas. Nos da la seguridad que este producto no lo vamos a encontrar en un lugar distinto o diferente a los mencionados. Vamos a iniciar con el producto top que manejamos nosotros, llamado Deluxe, y que está asociado a una garantía equivalente a 10 años. Más adelante vamos a ver por qué la importancia del tiempo de dicha garantía. Esta opción
es para quienes buscan un producto que cumpla y supere las expectativas tanto en uso interior y exterior. Es una pintura que presenta excelente rendimiento, máxima lavabilidad, una característica que ya Luis nos explicó, y un excelente cubrimiento. ¿Qué significa que la pintura Deluxe tenga máxima lavabilidad? Quiere decir que de acuerdo a la norma NTC 1335, donde se definen unos ciclos de abrasividad o lavabilidad, que estaban alrededor de los 450, este tipo de pintura excede ese cumplimiento de la norma. Entonces, digamos que en el mercado no se encuentran productos similares y es bastante específica para ciertos proyectos. Usualmente este producto es el que llevan las personas, por ejemplo, para su hogar, donde viven, que quieren tener la mejor comodidad y quieren tener lo mejor para su familia. Este es el producto que suelen utilizar. Es además un revestimiento acrílico, cuenta con un revestimiento acrílico de excelente calidad y acabado. La segunda línea es la Premium, Color Premium. Está asociada a una garantía de 5 años. Este producto es la opción para quienes buscan ese balance costo-beneficio. Presenta un buen rendimiento, una excelente lavabilidad y cubrimiento. Y está disponible en unos acabados mate, bajo brillo, satín y semibrillante. Ya les hablaremos en un momento acerca de qué es esto de los acabados y para qué sirve. Y finalmente tenemos el producto base, que es estándar, asociado a 3 años de garantía, y es un producto pensado para esos espacios que no requieren mucha limpieza o lavabilidad, aquellas áreas que no necesitamos intervenir frecuentemente para la limpieza. Este es el adecuado. Ok. Aquí quiero adelantarme un poco y explicarles para qué sirve el brillo. Ya lo había mencionado. A veces lo encontramos con la palabra acabado, ¿sí? El acabado o el brillo. Es lo mismo. El brillo en la pintura cumple 2 funciones. Una de carácter estético y otra de carácter técnico. En el apartado estético, en la anterior presentación, muchos especialistas nos acompañaron cuando vimos el tema de psicología del color 1. Hablábamos sobre los efectos que tiene sobre nuestros espacios el tipo de luz que utilicemos. Si es una luz cálida, si es una luz fría, si es blanca, si es amarilla. Estos puntos repercuten sobre el efecto final en el espacio. Pues bien, el brillo es uno también de esos aspectos que se ve afectado, especialmente porque el brillo lo que hace es reflejar los detalles arquitectónicos que tengamos aplicados. Entonces, a veces tenemos espacios como lobbies, en los hoteles, en los clubes, donde el área no simplemente está pintada, sino que además cuenta con algunos detalles decorativos como relieve, pueden ser en drywall, detalles en drywall, cuadros y demás. Cuando una pintura posee brillo, lo que permite es que el impacto de esos detalles sea aún mayor. Entonces, ese es el primer aspecto de carácter estético de las pinturas que poseen brillo. Y el segundo componente, que es técnico, está asociado a la resistencia y lavabilidad de estas pinturas o de estos productos. Y llegamos a una ecuación sencilla, pero que es clave en nuestra industria, y es que entre más brillo tenga la pintura, más resistente será. Entonces, volviendo a nuestros proyectos, hay unas áreas donde las frecuencias de limpieza o mantenimiento, rutinas de mantenimiento son menores. Un ejemplo, una habitación. Una habitación es un área destinada al descanso, donde queremos que la luz no sea un efecto, algo que nos fastidie, porque queremos es descansar. Entonces, una habitación es un espacio perfecto para utilizar un acabado mate o bajo brillo, ya que las luces no tendrán un efecto negativo sobre nuestro descanso. Pero también hay otros lugares
de mayor frecuencia en la limpieza. Por ejemplo, pensemos en aquellos locales donde se procesan alimentos, una pizzería, un lugar de comidas rápidas, un restaurante. Sabemos que allí la presencia de grasas, aceites y demás es frecuente y las personas deben de estar limpiando con bastante frecuencia. Estas áreas son ideales para aplicar un acabado, por ejemplo, semibrillante o brillante. ¿Por qué? Recuerden la ecuación. Entre más brillo tenga la pintura, más resistente será. Entonces, si una superficie o un sustrato es sometido a constante limpieza, esa película de pintura sufrirá un desgaste más acelerado que aquellas áreas donde no se requiere. Lo mismo, por ejemplo, donde tenemos bastante acceso con los niños, las personas que tienen niños, sabemos que los niños suelen rayar sus paredes y dejar ciertas manchas. Esas zonas, por ejemplo, las podemos intervenir o aplicar con pintura ecológica que utilizamos con un acabado satinado o semibrillante. Eso le permitirá a la persona que realice la limpieza que esas manchas salgan más fácilmente y que la pintura dure más tiempo. ¿Por qué la pintura sale, por qué las manchas salen más fácilmente de una pintura que tenga brillo a una que no? Es decir, ¿por qué las manchas salen más fácil de una pintura brillante a lo que lo hace en una pintura mate? El brillo genera sobre la película de pintura un cierre de poros, es decir, queda lisa de cierta forma. Y esto hace que la mancha no encuentre un poro o punto de anclaje donde habitar y donde permanecer. Esto, por supuesto, también aplica para polvos, lugares que estén expuestos a corrientes de aire y el polvo suela permanecer. Ahora que hemos explicado para qué sirve el brillo en las pinturas, me devuelvo un poco y vamos a asociarlo. Las opciones de brillo con las calidades de la pintura. Por ejemplo, en el apartado del estándar, 3 años. Recuerden que es aquellos lugares de bajo tráfico. Los acabados disponibles o los brillos disponibles son mate y satín. Solo tenemos 2 opciones. Pero si vamos subiendo en esa escala de calidad, en la línea premium, que ya son 5 años de garantía, vemos que la oferta de los brillos se duplica. Y encontramos mate, bajo brillo, satín y semibrillante. Y finalmente, el producto top, que es Deluxe, asociado a 10 años de garantía, encontramos un full de 5 opciones de acabado: mate, bajo brillo, satín, semibrillante y brillante. De esta manera, especialistas, completamos el sistema de productos asociados a la calidad y confirmamos lo que decíamos al principio, que la garantía o la calidad de un producto está asociado a sus componentes. Luis nos lo comentaba. Una pintura está compuesta por solvente, resinas y pigmentos. Pues bien, los pigmentos que se utilizan para una pintura tipo deluxe son superiores a los que se utilizan, por ejemplo, en una estándar. Y eso también aplica en el apartado de las pinturas industriales. Por ejemplo, las pinturas epóxicas requieren unos solventes mucho más poderosos que una pintura arquitectónica, porque su uso y su aplicabilidad es distinta. También, por supuesto, manejamos una oferta de presentaciones destinadas a que los proyectos cuenten con ahorro. En nuestra gama presentamos 5 presentaciones de tamaños, empezando desde un cuarto, pasando por medio galón, 1 galón, 2 galones, 3.5 y finalmente 5 galones. ¿Por qué hablamos de ahorro? Usualmente en el mercado encontramos la opción de 1 cuarto y la siguiente es la de 1 galón, ¿cierto? Hay proyectos donde las áreas a intervenir se encuentran en un tamaño intermedio y el especialista se enfrenta a un dilema. Si llevo 1 cuarto, es probable que más adelante me haga falta y tendré que regresar y volver a comprar. Entonces allí ya tendríamos un gasto de recursos, tanto de tiempo como de dinero. Pero si llevo 1 galón, quizás me va a sobrar. Y entonces allí ya estoy perdiendo dinero, por decirlo de alguna manera.
Es por eso que nosotros hemos lanzado una opción intermedia, que es la de medio galón, que permite pues tener una opción adicional que se adecue a esas áreas. Los rendimientos, en mundos ideal, hablamos que un galón puede alcanzar para cubrirnos 25 metros cuadrados a 2 manos, pero los detalles son propios para cada proyecto. ¿Por qué? Porque en cada proyecto tendremos un tipo de sustrato, tendremos algún tipo de sellante y tendremos un rendimiento específico. ¿Dónde obtenemos la información? En las fichas técnicas, que nuevamente les recuerdo, podemos luego compartirlas a través de estos números de contacto. Y vamos a ver la importancia de la aplicación. Esto es un tema excelente que hemos encontrado a diario con todas las cuadrillas de pintores y que hemos tenido la oportunidad de hacer un aprendizaje y pedagogía. Vemos aquí en la imagen tres paredes. Arriba vemos que una dice sin dilución y luego las otras dos con dilución. Esa es la importancia de diluir o no diluir las pinturas. Quisiera que cada uno se haga la pregunta, bueno, en mis proyectos, ¿cómo solemos utilizarlo? ¿Diluimos o no diluimos? Como Luis nos explicaba, las pinturas pues, están compuestas en resinas, solventes, pigmentos, ¿cierto? En unas proporciones específicas, unos porcentajes específicos. El agua usualmente es utilizado como un vehículo para llevar esos sólidos que tiene la pintura al sustrato o a la superficie. El agua no pinta. Ese es un principio clave. A veces lo que queremos es, en la obra, queremos tener un mejor rendimiento y lo que hacemos es diluir la pintura con agua, esperando obtener un mayor rendimiento. Sin embargo, eso no es así. Lo que hacemos muchas veces es dañar el producto. Entonces, en esta primera imagen, donde dice sin dilución, vemos que la capa azul, que dice pintura, es más gruesa. Y si las comparamos en el segmento que dice con dilución, vemos que esta capa disminuye. Y eso sucede en la vida real. Cuando aplicamos la pintura directamente sobre el sustrato, sin ningún tipo de dilución, lo que obtenemos es una película de sólidos más gruesa, lo cual permitirá que el rendimiento, con el paso del tiempo, la durabilidad de este producto sobre el sustrato, con el paso del tiempo, sea mayor. Contrario a cuando hacemos sobredilución en los productos, pues las pinturas nos van a durar menos. Tanto los colores como los efectos de lavabilidad y demás. Para eso también existe una norma, la cual nos habla que el grosor de la película de pintura arquitectónica aplicada sobre un sustrato debe ser de 3000. Existen unas galgas que podemos encontrar en constructor que nos permiten medir el grosor de las películas líquidas aplicadas sobre el sustrato. Recuerden, la norma nos habla de 3000. Si la película que aplicamos es menor, las garantías, la durabilidad y demás efectos sobre esa pintura seguramente se van a ver afectadas. Para finalizar, invitarles a que puedan conocer en Constructor y en Home Center toda la gama de colores que manejamos. En el mundo arquitectónico vemos que el blanco se utiliza bastante como la base, pero quien genera los realces son los colores. Lo veíamos en psicología del color. Colores intensos, vibrantes, únicos en el mercado. Tenemos la opción también de reproducir los colores que deseemos. Si de pronto ustedes manejan algún color corporativo que no lo han podido replicar en otros sistemas, los invitamos a que se acerquen a Constructor y allí sí lo podremos hacer. También, súper importante recalcar que vivimos en un planeta prestado. Este planeta es nuestra casa, es nuestro hogar, y tenemos una responsabilidad ecológica, por lo cual nuestros productos, la huella ambiental que generan es mínima y cumplimos la norma. De hecho, la excedemos 3 veces en los niveles de VOC que contienen nuestros productos. Recuerden las importancias de tener una buena preparación de la superficie, lo cual nos daría para todo
una presentación, porque existen diferentes tipos de sustrato. Recuerden para qué sirve un brillo en las pinturas y sobre todo poder elegir siempre las cantidades necesarias que requiere nuestro proyecto. Ingrid, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ingrid, gracias por el espacio. Hasta aquí llega nuestra presentación, así que podemos dar paso a inquietudes o a la dinámica que tú requieras. Listo, vale. Tengo dos manos levantadas, el señor Giovanni Marín, si deseas encender tu micrófono y las personas que deseen pueden escribirnos su pregunta al chat o levantar la mano. Entonces, don Giovanni Marín, si deseas encender tu micrófono, te escuchamos. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Precisamente tengo un requerimiento para una obra que estoy haciendo. Es una losa que estaba descubierta, que tenía una humedad muy grande hacia la parte de abajo y toda la pintura la fue sacando, ya está llena de hongo y todo el tema. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento de esta zona para poder realizar un buen acabado de pintura? David, tienes el micrófono apagado. Giovanni. Sí, Luis nos va a apoyar con ¿Cuántos esto. metros, para cuántos metros Ok. alcanza a cubrir la pintura? Bueno, buenas noches, Giovanni. Pues mucho gusto. Mi nombre es Luis Tavares. Que quisiera ayudarte un poco más, pero sí me gustaría que de pronto me enviaras unas fotos, ya sea a mi WhatsApp, ahí está el número mío, para realmente darte los pasos a seguir según cómo encuentre las fotografías y que me digas por ahí mismo cuál fue la preparación de la superficie y después de pintar en qué tiempo posiblemente llovió, para darte algo más certero. O sea, si de pronto empiezo a decirte algo acá, no podría ser congruente con lo que realmente necesito y es ver las fotografías. Te agradezco, por favor, que me puedas enviar las fotografías y te digo el paso a seguir con todo el gusto. Claro que sí, yo todavía no he hecho el trabajo, por eso te digo que necesito pues como la asesoría, porque voy a realizar el trabajo, necesito hacer todo el tema. Esto es algo que es de muchos años, ya llevaba mucho rato pues como que con el tema de humedades y hay que hacer la intervención. Claro, sé que sí, compañero. Envíame las fotografías de cómo se encuentra en el momento y te puedo brindar la asesoría. Ok, ¿dónde me dejas tu número de contacto? Te lo dejo ahí en el chat o si puedes ver ahí en la presentación, en la parte inferior, está el número mío. Luis Luis, es que Tavares. creo que la presentación justo en esta diapositiva no está. Entonces, si me Sí, ahí puedes. está. En la Ahí que está en la parte final. El 320, 652-2497. muy bien, claro que sí. Vale, muchas Gracias. gracias. Vamos con el señor Jaime Murillo, si deseas encender tu micrófono y te escuchamos. Adelante. Don Jaime Murillo, si deseas encender tu micrófono, ¿estás? Vamos con don William Muñoz, mientras don William, adelante. Muy buenas noches. Aló. Buenas noches, don William, te escuchamos. Yo quisiera hacer un aporte. Quisiera preguntar por qué no nos facilitan una carta, un abanico de colores para nosotros tener un real color para poderle mostrar al cliente, porque es que así a veces en foto eso es muy variable el tono del color para uno poderle aconsejar al cliente. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Excelente pregunta. De hecho, es algo que nos preguntan bastante todas las personas que desarrollan proyectos como decoración de interiores y demás. Aquí tenemos distintas opciones. Una, por medio digital, a través del portal www.pinturascolor.com. Tenemos acceso a los diferentes colores, pero como lo mencionas,
La percepción en una pantalla digital es distinta a la percepción del papel que utilizamos en los diferentes mostrarios de colores. Si queremos algo físico, ahí tenemos dos opciones adicionales. Una, la carta que manejamos en los mesones de pintura de Constructor y Home Center están disponibles para la compra. Así que si lo desean completo, lo pueden comprar. Pero además existen unos pequeños que en este momento, hasta este mes, hasta finales de mes, se estaba obsequiando por la compra de cualquier producto de pinturas color. Claro, es un abanico mucho más pequeño, pero tiene una gama de colores bastante interesante. De hecho, son combinaciones y lo puede llevar gratuito, bueno, por la compra de cualquier producto color en las tiendas. Sí, lo que yo recomiendo más que todo, pues es yo sé que hay mucha variedad de colores, no sé cuántos colores manejan ustedes, pero sí algo básico para uno poder, a veces por problemas de pandemia y todo, el cliente ha estado un poco más reacio a estar yendo a la tienda. Entonces realmente uno es el que lo asesora al cliente y es muy bueno uno poderlo orientar y mostrarle en terreno para que haga escogencia del color y poder uno ir directamente allá al punto para uno mandar a preparar el color. Sí, William, así es. De hecho, las opciones de colores son miles, porque nosotros no solo preparamos nuestro Pantone propio, sino que tenemos acceso a otros cuantos Pantones que se ven en el mercado y digamos que esos están disponibles en nuestra base de datos para preparación. Y sin embargo, si de pronto trabajas de la mano de alguno de los ejecutivos venta empresa, ellos también te pueden acompañar a la obra y pueden llevar los mostrarios como para que el cliente elija viendo la carta directamente. O una opción final sería comprarla. Esa sería una tercera opción. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos con don Francisco Rivera. Si deseas encender tu micrófono, te escuchamos. Gracias, buenas noches. La pregunta me surge porque ustedes hablan en la preparación de las superficies, hablan de las pinturas vinílicas y vinilacrílicas y hablan de los imprimantes. Pues yo conozco, sé que hay el wash primer y el anticorrosivo para las pinturas de aceite, pero para las vinílicas las desconozco. ¿Usted me amplía ese tema, por favor? Claro que sí, señor don Francisco. Todo un gusto escucharlo. Realmente el primer o imprimante, que es para las pinturas base agua, lo encuentras exclusivamente en Home Center. Realmente son 4 partes. La primera opción, 4 opciones, es el primer transparente. Está en primer de color, primer blanco, y hay 3 primer que son primer P1, P2 y P3, o es un primer P1 que es un gris claro, el primer P2 que es un gris intermedio y el primer P3 que es un gris más oscuro. Esto te va a simplificar bastante en la parte de preparación efectiva de la superficie y vas a tener que gastar literalmente menos plata en pintura de acabado final. Te invitamos a las tiendas Home Center que puedas preguntar por los primer color, donde te van a dar pues toda la asesoría, y si requieres también otra asesoría, nosotros podemos dártela bajo los números y o correo que pusimos en la presentación. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias por responder mi pregunta. Quedó claro. Es con todo el gusto, señor. Vale, seguimos con, permítame, don Edgar Guarín. Buenas noches para todos y todas. Disculpe, ustedes no manejan para las superficies, para preparación de las superficies, estucos. Hola, buenas noches. Sí, claro que sí. De hecho, digamos, los estucos es un elemento que se utiliza, un tipo de masilla que se utiliza para recubrir, pues, lo que llamamos pañete, ¿cierto? O repello.
y encima del estuco ya es lo que va al sistema. En este caso nosotros lo llamamos un sistema de imprimación, que es un sellado coherente, adecuado para esa superficie, y luego al final sí la aplicación de la pintura. Entonces, para responderte, sí, es el primer que mencionaba Luis en la pregunta anterior, solo que le conocemos como dos nombres: primer, imprimante, o también un sellador. Ese hace la misma función que los selladores de madera, por ejemplo, que el wax primer en los galvanizados. Bueno, que para los sustratos que son estuco, utilizamos un sellador o imprimante. Lo tenemos disponible, por supuesto. Listo, muchísimas gracias. Con gusto, listo. Continuamos con Felipe López. Si deseas encender tu micrófono, te escuchamos. Don Felipe, ¿estás? Don Felipe López Cudris. Bueno, mientras don Felipe revisa su micrófono, vamos con don Gustavo Neira. Buenas noches. Buenas noches, don Gustavo. ¿Cómo le va? Es una pregunta a la anterior explicación que usted daba, que decía que al utilizar el primer, entonces se gastaba menos plata. Es decir, que si yo utilizo el primer, echo menos manos de la pintura acabada para poder gastar menos plata. Bueno, don Gustavo, o don Francisco. Gustavo. Don Gustavo, bueno, acá don Gustavo realmente nos sumamos a esto de económicamente, es porque si es una superficie nueva, perdón, tú vas a tener la capacidad de sellar la alta porosidad de una superficie virgen. Entonces, al sellar esta porosidad con este tipo de pintura, que es más económica que una pintura tipo final, tipo 1, vas a poder tener la preparación de 2 manos. Normalmente, después de una mano de primer, se exigen 2 manos de acabado para que toda la garantía sea congruente y lo que ahorita nos decía nuestro compañero David, que tenga ese micraje permitido para poderle dar una garantía. Primeramente, que todo se refiere a esta parte. Lo otro es que en los primers de colores, sobre todo en base pastel, si tú tienes una primera aplicación de un color rosa que sea pastel y vas a aplicar la pintura final también con este color rosa, pues vas a tener mucho más rendimiento. Realmente el rendimiento que vas a tener va a superar las expectativas, ya que tiene una primera mano con el mismo tono del que vas a pintar como pintura final. Entonces, más que todo, es esto lo que impulsa a una economía y obviamente va a garantizar los proyectos que ustedes tengan. Sí. Bueno, yo a veces, el maestro a veces me deja las paredes Buenas con un noches. brillante que Mi quede pregunta brillante muy bien. Y ¿Para ahí también cuánto, un poquito, no sé si de todos modos necesita el imprimante. cuántos metros Cuando alcanza lo a dejan bien brillante. Don Gustavo, no te pude escuchar porque otra persona estuvo preguntando en el momento. ¿Me puedes de pronto repetir, por favor? Don A Felipe veces los López, maestros, don Gustavo, dame un momento. Don Felipe, si deseas, espérame, resolvemos la duda de don Gustavo y ya te cedemos la palabra. Adelante, don Gustavo, qué pena. los maestros muchas veces dejan el estuco pues con yeso y con caolín y cemento, lo dejan bien brillante precisamente para cerrar poros. Y así también se ahorra un poco de pintura. No sé si de todos modos habrá necesidad de utilizar el imprimante. Bueno, de todas maneras es importante, don Gustavo, porque al dejarlo muy liso, se puede tener la posibilidad, un porcentaje, pues a ver, más o menos de un 40%, en el cual cuando una superficie queda tan lisa, no va a tener de dónde adherirse. Entonces empiezan a haber problemas de desprendimiento. Entonces, de igual forma, es muy importante
que ese primer haga esa entrada, esa adherencia, ese tipo de adherencia para que no tengas problemas de desprendimiento por la superficie lisa que dejan con este tipo de materiales. Ya, bueno, muchas gracias, muy gentil. Con todo el gusto, don Gustavo. De todas formas, ahí les acabo de enviar, antes de continuar la próxima pregunta, si hay un pequeño PDF donde van a encontrar el sistema de imprimación y lo tengan en cuenta para sus próximos proyectos. Siguiente, por favor. Gracias, listo, continuamos. Don Felipe, le damos la Sí, mi palabra. buenas noches, mi pregunta es, ¿para cuánto de recorrido se puede alcanzar el galón de color? Claro que sí, don Felipe. El galón, como lo copié por el WhatsApp, de pronto los que vieron, tiene un rendimiento de 27 a 37 metros cuadrados. Esta diferencia entre 27 y 37 es de acuerdo a la superficie que tú vayas a pintar. Si es una pintura, si es una superficie estucada, si es una pantalla en concreto, y obviamente la gran diferencia es la excelente preparación de superficie que tengas, es lo que te va a hacer resaltar y hacer el rendimiento. Quisiera decirles algo y es muy importante. Muchas veces muchas personas dicen, no, pero como esta pintura no se puede diluir, entonces no va a rendir. Lo que rinde realmente no es la cantidad de agua que vertamos, sino el cubrimiento. Entonces, realmente el cubrimiento va en paralelo con el cubrimiento con el rendimiento. Que si una pintura no te cubre, vas a tener que dar más manos. Y por lo general, pues aquí en Latinoamérica y me imagino que en todas partes del mundo, se pinta es por metro cuadrado, más no por mano. De pronto, Iván, tiene la mano alzada. Cuéntanos, Iván, ¿cuál es tu inquietud? Sí, mi inquietud precisamente era respecto a eso. Esos 27 a 37 metros cuadrados es a una sola mano. Hola. ¿Me escucha? Sí, te escuché la pregunta. El Luis nos mencionaba un rendimiento, es un rendimiento teórico. Yo les invitaría ahí que fuésemos al detalle. Como él lo dice, el rendimiento, ¿de qué depende? Del estado del sustrato y del tipo de sustrato, ¿sí? No es lo mismo un sustrato que esté liso, como un estuco, a un sustrato que presente relieve, como el Caraplast, por ejemplo. Sí, el rendimiento teórico es entre 27 y 37 metros cuadrados a 2 manos. La norma, si vamos a la norma, para las pinturas de emulsión base agua, no habla de manos, no dice que esa es la medida para determinar la calidad del producto que aplicamos, sino habla del grosor de la película aplicada. Como les mencionaba, debe ser de 3 mils. Esa es la medida que utilizamos. Ahora, sucede que esos 3 mils, ese grosor se obtiene más o menos cuando aplicamos las 2 capas de pintura. Por eso tenemos el hábito de aplicar 2 manos. Sin embargo, si el producto ha sido muy diluido, le vas a aplicar las 2 capas de pintura y aún así no vas a cumplir la norma, porque la película va a ser más delgada. Entonces, 27 a 37 metros cuadrados con un grosor de película de 3 mils sería un poco más preciso. Permiso, ya nos podemos retirar. Tengo una Aunque yo, relación por otra línea, ya puedo retirar. Yo Don tengo Iván, un se te estándar, escucha. Don Iván, se te escucha estándar de 25 entrecortado. metros cuadrados si nosotros pintamos exterior. Te escuchamos entrecortado, Iván. Si deseas escribirnos tu pregunta por el chat para poderte ayudar. ¿Y ahora? Te escuchamos entrecortadísimo. Buenas. Listo. Entonces, David, Luis, te voy a pedir, vamos a cerrar. Tenemos una última pregunta. Don Sergio García, si deseas encender tu micrófono y te escuchamos. Vale.
Buenas noches para todos. En algún momento de la charla dijeron que estaba disponible el sistema para medir el espesor o los mils de la aplicación de la pintura. Quisiera información al respecto. Gracias. Sí, es correcto. Son unas galgas que nos permiten determinar el grosor de capas líquidas aplicadas. A veces incluso hay marcas que las obsequian, ¿sí? Pero hablándolo comercialmente, se pueden conseguir comercialmente. Así que sí, se pueden comprar. Son pequeñas, son tipo bolsillo, y allí lo que vas a encontrar es dentro de la galga distintas distancias, y cuando tú la sobrepones sobre la película de pintura, ella te va a marcar dónde, pues, cuál es la medida que tiene esa capa aplicada. ¿Está disponible en las tiendas de Home Center? Bueno, ¿sabes? No todos los productos están disponibles en todas las tiendas. Dependiendo de la ciudad, en las tiendas principales, sí. Recuerden que ustedes también pueden validar esto a través de la página web Home Center, y allí ustedes pueden revisar en qué tiendas, según lo que nos indica David, en qué tiendas está disponible, para que ustedes también pueden hacer la compra de forma online, para de pronto si no está en alguna ciudad específica, puedan tenerla. Entonces, bueno, para finalizar, te voy a pedir, David y Luis. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor. Hola, Jesús González. Sí, señor. Adelante. Quiero hacerte una pequeña pregunta. Claro que sí, adelante. Cuando el hongo se presenta en la superficie en terrenos fangosos, ¿hay alguna posibilidad de combatir esto? Buenas noches. Sí, claro que sí. Existe toda la posibilidad de combatir estos hongos, pero realmente hay que llegar al punto raíz de qué lo está provocando, para que de esta forma se le pueda hacer el saneamiento eficaz a la superficie. De lo contrario, si solamente la maquillas, entre comillas, él te va a volver a salir. Yo te pido con todo el gusto que me puedas enviar fotografías para poder explicarte cuál puede ser el mejor método eficaz para que puedas desaparecer este hongo y de esta manera tener una superficie sana. No sé si de pronto me escucharon, Ingrid. Sí, te escuché. Listo. Muchas gracias. Vamos a, no sé si alguna persona tenga otra pregunta adicional. Ya para finalizar. Disculpe, yo quisiera hacerle un aporte al compañero que acabó de hacer la pregunta. Claro que sí. Pues normalmente se trata uno cuando encuentra en ese problema en los baños, corregirlo con un poquito de hipoclorito y corregir para poder combatir y eliminar el hongo que hay existente para poder aplicar la pintura. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, muy valioso. Ahora sí, Ingrid, entonces el próximo paso. Listo, solo para finalizar, te pido me ayuden con una pregunta. Vamos a premiar a uno de nuestros especialistas. La única condición es que pertenezca al círculo de especialistas, al programa, y la respuesta solo debe ser por el chat. Entonces, la primera persona que responda correctamente y tú me digas, mira, si esa es la respuesta, es quien se lleva el premio. Es un detalle pequeño, pero con mucho cariño por parte del círculo. Muchas gracias. Perfecto. A todos. Agradezco este espacio a ti, a David, por este espacio, a nuestros especialistas también. Recuerden, todos los lunes, miércoles y jueves tenemos las sesiones. El día de mañana estamos revisando por el tema del paro. Pueda que tengamos retrasos, pero igual vamos a revisar. Entonces, igual se los informaremos. Muchas gracias a todos. Entonces, bueno, la pregunta.
Bueno, muchísimas gracias también a ti, Ingrid, por darnos este espacio, a todos estos especialistas. Siempre vamos a estar ahí apoyándolos a lo que necesiten, ya tienen nuestros contactos. La pregunta es la siguiente. Nombre de sustancia que aporta luminosidad, intensifica blancura y brillo. Además, no es tóxica ni reactiva. Dióxido de titanio. Dióxido de William titanio. Muñoz. William Muñoz Muñoz, fue ¿sí? el... Ok, don Sí. William, ya tenemos ganador. Muchas gracias. Compárteme, por favor, por chat Gracias. tus datos, si quieres ahí por privado o como desees. Muchas gracias nuevamente, David, Luis, a todos nuestros especialistas. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo link. Entonces, muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias a todos. Buenas noches a Hasta todos. luego, muchas gracias. Feliz noche para Gracias, todos. feliz Igualmente, noche, hasta gracias. luego. Don William, quedo atenta a la información. Hasta luego. Feliz noche para Hasta todos. luego, gracias, muy amable. Voy a hacer que mi esfuerzo valga la pena. Sé muy bien que yo logro lo que quiera y triunfar. Lo que quiero es triunfar y a mi familia apoyar. Tengo el poder de gritar. Gracias, buenas noches. Gracias. Porque soy un gran especialista y es un orgullo para mí. Soy constructor y el círculo de especialistas cambio mi forma de ver la vida porque alguien más hoy piensa en mí. Gracias por todo.